Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a realizar la práctica de determinación de estructuras orgánicas utilizando espectroscopía infrarroja, específicamente la técnica de empastillado. Vamos a comenzar con una serie de reglas antes de ingresar al laboratorio cuando les toque ingresar en el calendario que les toque. Siempre hay que ingresar con el material y equipo de seguridad completo. En este caso, bata de manga larga, no utilizar faldas y siempre zapato cerrado, guantes de látex o de nitrilo y cubrebocas tricapa o KN95. Por reglamento de laboratorio, no se permite ingresar al laboratorio con cubrebocas de tela. Asimismo, hay que ingresar con lentes de seguridad y portar todo el material de seguridad durante el transcurso de la práctica. Dando una breve introducción a espectroscopía en infrarrojo, y digo breve porque hay un video relacionado a espectroscopía de infrarrojo con toda la parte teórica, pues sabemos que cuando la luz infrarrojo es absorbida por una muestra, esta va a provocar una excitación, pero de las vibraciones moleculares. El resultado de esta explicación va a cambiar la amplitud de los enlaces que unen a las moléculas o a los átomos de las moléculas, y entonces este tipo de cambios pueden ser ya sea de tensión o de flexión, que son los que tenemos en la imagen. Es decir, gracias a la vibración, gracias al cambio de vibración provocada por la luz infrarroja, podemos tener el cambio de la amplitud de los enlaces, y esto puede generar vibraciones de estiramiento simétrico, asimétrico, o bien de flexión en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Algunos grupos funcionales tienen más de una tipo de vibración distinta, entonces esto se representa pues al final en forma de un espectro con diferentes bandas dentro del espectro de infrarrojo. Cabe mencionar que este efecto no se da en moléculas con momento dipolar permanente, por lo tanto, este tipo de moléculas no las podemos observar en la región infrarrojo del espectro, y pues mucho menos en un espectro de infrarrojo. Para empezar con el equipo de infrarrojo, aquí se ve una imagen. Estos equipos son imágenes de la web, pero son muy similares a los que contamos en el centro universitario. Sí, en este caso pues tiene una compuerta. Aquí es donde vamos a colocar la muestra, ¿sí? En este caso por medio de empastillado, y pues se cierra la compuerta. También, si se fijan, hay conexiones para que directamente se conecte a una computadora y podamos obtener el espectro de IR, que es la parte que nos interesa al analizar los compuestos por medio de esta técnica. Podemos distinguir dos tipos de técnicas, en este caso el FTIR. FT significa transformada de Fourier y es una herramienta matemática que utiliza los equipos de infrarrojo para transformar las frecuencias en forma de bandas, y eso hace que obtengamos un espectro de infrarrojo. Se utiliza por empastillado, que utiliza bromuro de potasio y la muestra, y como su nombre lo indica, se forma una pastilla que se coloca en el equipo. En este caso, como lo indiqué, sobre este riel se coloca la muestra en forma de pastilla sostenida por un tubo metálico. Ahorita en las siguientes diapositivas van a ver cómo es esto. En el caso de espectroscopía de infrarrojo por ATR, pues el ATR es un dispositivo que se coloca en un espectro de infrarrojo, y lo que hace es que ya no necesitamos empastillar. Es una superficie formada por diamante y selenio que es inerte, y que al colocarla pues no necesitamos formar ninguna pastilla, y eso me permite hacer análisis tanto de sólidos como de líquidos. Las partes de un infrarrojo: siempre hay una fuente de infrarrojo, por lo general es un láser de helio-neón, ¿sí? Que aquí observamos. ¿Sí? Esta parte se llama interferómetro, que es análoga a lo que conocemos en nube visible como el monocromador, que está formada por una serie de espejos fijos y móviles. Después del interferómetro pasa al detector,
y después del detector pasa al sistema de lectura, donde, como mencioné, gracias a software que transforman las señales detectadas en bandas en un espectro de infrarrojo, pues nosotros podemos observar dicho espectro en nuestra pantalla y poder trabajar con él. Como parte principal de un equipo de infrarrojo y que además es distinta justamente a V visible, que no habíamos escuchado esta parte, pues es el interferómetro, que se llama, o podríamos mencionarla como el corazón de un equipo de IR, ¿sí? O la parte más importante. Y como había mencionado, está formada por un espejo fijo, por un espejo móvil y por un divisor de haz. Lo que hace el interferómetro es obtener un interferograma, que es un gráfico de señal del detector versus la diferencia del paso óptico. Sin embargo, al tener justamente en el software transformadas de Fourier, hacemos que el interferograma se transforme en el gráfico de intensidad versus número de onda, que nosotros conocemos como FTIR, que es lo que utilizamos para elucidar los compuestos orgánicos por medio de esta técnica. Ya que comenzando con la práctica, pues el procedimiento general de la práctica es el siguiente. Primero se pesan de 1 a 2 miligramos del compuesto a examinar. En este caso fueron de 5 a 6 compuestos distintos. Debido a que había 2 equipos, pues cada equipo eligió uno. Se pesan esa cantidad del compuesto y se mezcla con 100 miligramos de bromuro de potasio en un mortero de ágata. Se utiliza un mortero de ágata porque es una superficie lisa que hace que no queden ni muestra ni bromuro de potasio en las paredes del mismo. Sí, es un mortero pequeño en el cual trituramos, homogenizamos y a partir de ahí colocamos esa mezcla en una prensa. En las siguientes diapositivas vamos a ver cómo esta prensa. Dependiendo del aparato que se disponga para prensar, pues va a ser la manipulación de forma distinta. Una vez que se coloca en la prensa, se obtiene la pastilla. Esta debe de ser lo más translúcida posible y además lo más uniforme posible, y con ella se procede a medir la pastilla en el espectro de infrarrojo para obtener su espectro. Y finalmente, pues ya nos queda como analistas interpretar el espectro de infrarrojo obtenido. Bueno, vamos a comenzar con lo que se hizo en la práctica en el laboratorio. Primero comenzamos con el pesado, justamente tanto de la sustancia que se va a analizar junto con el bromuro de potasio en el mortero de ágata. La balanza ya se encontraba en miligramos y se nos indicó que no era necesario ser tan precisos en la medición porque esta técnica es cualitativa. Si bien se puede analizar por medio de infrarrojo a algunas sustancias y cuantificarlas, la práctica más común y el uso más común de espectroscopía infrarrojo es en el área cualitativa, es decir, en la identificación. Una vez que se pesa el componente, tanto bromuro de potasio como la muestra que se va a analizar, se procede a pasar al mortero de ágata, donde se va a mezclar y triturar lo más fino posible para proceder al empastillado. Ahí vemos cómo está pasando justamente la muestra, ¿sí? Para proceder a la trituración. Una vez que se tritura perfectamente, entonces colocamos justamente en la prensa la muestra para que se proceda al empastillado. Aquí vemos justamente en el video que se muestra cómo se tiene el empastillado, ¿sí? Que es una pieza metálica con 2 tornillos, de las cuales pues justamente la muestra se aplasta, ¿sí? Mediante la prensa y se obtiene una película. De hecho no se alcanza a ver mucho, pero justamente ahí se formó como resultado del prensado la película, y justamente es esa pieza que se observa la que se va a llevar al equipo de infrarrojo, se coloca en el equipo y se mide, ya que dentro ya tiene la película con la muestra. El bromuro de potasio
no se observa en infrarrojo, es decir, no hay señal que le pertenezca al bromuro, no se ve. Entonces, lo que nos sirve es del soporte para la película y nosotros poder analizar la muestra. Cabe mencionar que no es un proceso tan fácil de realizar. Si vemos justamente aquí en este video que se está reproduciendo, el prensado es un proceso que requiere fuerza y precisión para que sea la fuerza suficiente para lograr la película y que no se pase de fuerza para que se truene o se quiebre o se agriete la película formada. Aquí también logramos ver justamente cómo primero se comienza a apretar con poca fuerza y luego llega un punto en el que se aprieta lo suficiente, requerimos más fuerza y entonces necesitamos apretar más como observamos en el video anterior para obtener la película mencionada. Ya que se obtiene de la prensa la película de la muestra con el bromuro de potasio, que es nuestra pastilla, entonces nos vamos directamente al equipo a realizar la medición. En la imagen se observa el equipo, en la parte izquierda se observa un poco lo que es el espectro de infrarrojo. Si encendemos la computadora que está conectada al equipo y mediante un software especializado, comenzamos a tratar la muestra. Lo primero que se va a hacer es que al abrir a la compuerta vamos a observar dos piezas metálicas que sirven como riel justamente para sostener la pieza que nosotros vimos en la diapositiva anterior. Ese orificio que se logra ver, ¿sí?, en esta parte justamente es donde sale la radiación infrarroja, ¿sí?, para proceder a trabajar la muestra. Sin embargo, antes de realizar el análisis de la muestra, sin muestra, se cierra la compuerta y se hace algo que se denomina barrido de fondo o background, que lo que hace es que determina o detecta todos los componentes que pudieran estar en el ambiente, que pueda detectar el infrarrojo y que me resulten una interferencia para el mismo. Es súper importante que antes de cualquier medición de infrarrojo se haga justamente el barrido de fondo o background para que nosotros podamos eliminar esas señales de lo que es nuestra muestra y obtener el espectro tal cual de nuestra muestra sin ningún interferente. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que se realiza, que se hace el barrido de fondo, lo que se procede es a trabajar en la parte de la muestra, ¿sí? Y una vez que se trabaja la parte de la muestra, pues entonces se procede a observar los espectros de infrarrojo. Aquí justamente observamos cuál es la pantalla. Sí, siempre hay una ventana en donde mencionamos los parámetros del equipo, que siempre se lee desde 4000 centímetros a la -1 como número de onda a 1300 centímetros a la -1. También dentro del equipo nos pone cómo está formado el mismo. Podemos colocar el nombre de la muestra y le podemos dar iniciar tanto al barrido de fondo y después a lo que es la muestra. Si se fijan, ahí tenemos estos picos, sí, que representan cada uno de los picos a una vibración
específica, y esta vibración específica pues va a corresponder a cada grupo funcional presente en la estructura. En este caso nos marcó un pequeño error. Observamos de hecho dos infrarrojos, uno que es el de fondo y el otro que es el del compuesto. Sí, el del compuesto, que es este que se ve abajo, quedó un poquito bajo, se corrigió en una segunda lectura, y este que observamos aquí arriba es el del fondo, ¿sí? Una vez que tenemos este barrido de fondo, lo seleccionamos y lo eliminamos para que no veamos dos espectros, ¿sí? En automático, al yo decirle al equipo que se trata del fondo o del background, entonces me elimina esas señales del espectro infrarrojo obtenido, ¿sí? Que sería el que tenemos en la parte de abajo. Como les mencioné, en este caso salió una línea base baja, nos lo indicó el equipo y se procedió a realizar de nuevo la experimentación para que nos saliera justamente como el de arriba, es decir, que los picos empezaran de la parte de arriba hacia abajo. Estos picos o bandas, como ya había mencionado, van a representar las vibraciones originadas por cada grupo funcional debido a la radiación infrarroja que se le da a la muestra que se va a analizar. Finalmente, como resultado, en la pantalla se observa generalmente un tipo gráfico XY, donde el eje Y es porcentaje de transmitancia. Sí, las intensidades de las bandas pueden ser débiles, que son los picos pequeños, pueden ser medias o pueden ser fuertes, como observamos en esta imagen de espectro de infrarrojo. Y como había mencionado en la diapositiva anterior, pues cada banda que observamos de vibración en la zona que le corresponde va a tener como significado la vibración de un grupo funcional específico. Por lo tanto, el espectro de infrarrojo de un compuesto se dice que es como su huella digital o su huella dactilar, ya que cada compuesto, cada molécula, cada estructura va a tener su propio espectro de infrarrojo que lo distinga de las demás. En algunos equipos ya existen bases de datos que nos ayudan también a la elucidación, y buscando en la base de datos nos pueden indicar de qué compuesto se trata. Sin embargo, también nosotros podemos aprender a elucidar y a identificar cada banda dentro de un espectro de infrarrojo y relacionarla con un grupo funcional específico para saber si el espectro de infrarrojo le pertenece o no a la molécula en cuestión. Y esta es la aplicación cualitativa principal que tenemos en espectroscopía de infrarrojo. Sin más, les agradezco su atención. Hay que realizar el reporte correspondiente y espero haya sido de su agrado este video. Hasta luego.